Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Línea Directa. Estamos acá con Diego Giacomini, ya un amigo de la casa, economista. Nada, se presenta él, ustedes lo conocen, él se puede presentar solo también, y escribió una columna hace una semana en el diario Perfil con un título muy divertido, que era Un mal plan desinflacionario de dos mastines ingleses, pero lo vamos a dar vueltas un poquito por todos lados para que nos explique la macroeconomía. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Vos? Siempre un gusto, che. Bueno, a ver, yo estuve leyendo la columna para estudiar un poco, pero el día quiero que vos me hagas un paneo de dónde ves que estamos parados ahora desde el punto de vista macroeconómico. Entonces, está bajando la inflación, hay optimismo del gobierno porque hablan del superávit financiero que dicen que es eterno, que no va a haber un salto devaluatorio, que están acumulando reservas en el Banco Central y bueno, que el problemita sería que no tienen en claro cuándo van a levantar el cepo, pero que la ven bien. Y Javier Milei, el presidente, no para de decir que va a haber recuperación en B. Diría, esa es como que la visión del el relato del gobierno. ¿Vos qué estás leyendo cuando ves los números? Bueno, te voy a desmenuzar punto por punto que has mencionado. Voy a empezar por la inflación, que es el caballito de batalla primero y principal del gobierno. A ver, el plan económico desinflacionario es dinámicamente inconsistente. ¿Qué quiere decir esto? Que puesto en dinámica, en el momento hacia adelante, lo más probable es que existe una alta probabilidad que en algún momento en el tiempo se corra el riesgo y pueda materializarse que el proceso desinflacionario se aborte. Y voy a explicarlo por qué. Porque el plan económico está mal diseñado. El plan desinflacionario está mal diseñado. Es una mezcla sui generis y mal hecha de dos diferentes modelos de Chicago. No tienen absolutamente nada que ver con la escuela austríaca. El modelo de expectativas adaptativas de Milton Friedman, por un lado, y el modelo de expectativas racionales de Robert Lucas Jr. por el otro. Que son dos de los mastines del Exactamente, amigo ahí el Milei. título anota, un mastín se llama Milton, otro se llama Lucas, ¿no? Entonces, ¿por qué es un plan que es una mezcolanza sui generis mal hecha? Veamos cada uno de estos. ¿Qué ingredientes tiene de cada uno? El modelo de Milton Friedman, empecemos. El modelo de Milton Friedman dice, vos para bajar la inflación tenés que convencer a la gente que la inflación va a bajar. Entonces bajan las expectativas de inflación y como consecuencia de eso, cuando la gente piensa que la inflación va a bajar, la inflación entonces termina bajando después. ¿Ok? Porque si la gente piensa que la inflación va a bajar, ajusta menos sus precios y al ajustar menos sus precios va bajando la inflación. ¿Cómo se forman estas expectativas en el modelo de Milton Friedman? Mirando el pasado, expectativas adaptativas. La gente ve cómo venía la inflación, diciembre, enero, febrero, marzo. Si la gente ve que la inflación viene bajando, se da vuelta y espera que en mayo, junio, julio, la inflación a futuro siga bajando porque viene bajando en el pasado. Entonces, comprendiendo esto, entendés por qué Milei tenía que crear un fuerte fogonazo inflacionario al comienzo, diciembre 25,5, enero 22. ¿Por qué? Porque si vos creás un fogonazo de inflación muy fuerte al principio y ajustás todas las tarifas al principio, por ejemplo, medicina prepaga, luz, gas, transporte, sube mucho la inflación al principio. Entonces la probabilidad de que después baje es más alta. Claro. Si después, encima, los ajustes de luz, gas y transporte que tenían que venir, los pisás,
la probabilidad que la inflación baje es más alta también, a expensa de generar costos en el futuro. Claro. Pero el modelo de Milton Friedman te permite entender por qué el fogonazo inflacionario primero y por qué la suspensión de aumentos de tarifas después. Al mismo tiempo, este modelo dice, mira, si vos sos muy exitoso bajando la inflación, tenés mucha reputación y credibilidad, las expectativas de inflación van a bajar muy rápido, muy fuerte. Se caen como un piano. Se caen como un piano. Entonces, la inflación va a bajar muy rápido y muy fuerte y se va a caer como un piano. Si tenés menos reputación y menos credibilidad, va a bajar más lento, más despacio. ¿Qué es lo que sucede? A ver, la convertibilidad empezó de una inflación de 27,1. Esta de 25,5, muy parecida. Claro. A esta altura del partido, en convertibilidad, la inflación era 3,2% mensual y dentro de 2 meses 1,8%. Entonces, ¿qué entendemos? Este modelo nos permite entender que por falta de reputación, por falta de credibilidad, el descenso de la inflación es más lento y menos fuerte de lo esperado. De hecho, Caputo, recordemos que dijo, la inflación baja menos de lo que tendrían que bajar porque ustedes no nos están creyendo. Claro. Acá ves el tema de la reputación, credibilidad y el problema que le lleva a las expectativas y al descenso de la inflación. Bueno, claro, porque él plantea que pricearon, digamos, los alimentos a $1 de 1.500 cuando lo habían puesto en 800, 900, ¿no? Bueno, no, claro. No se escapó, supuestamente. Pero acá, ¿qué entendés? ¿Qué te permite entender el modelo de Friedman? Que si la inflación te baja lento y poco, el modelo de Friedman dice, bueno, para ayudar que baje más rápido, tenés que enfriar mucho la economía, tenés que desplomar el mercado de bienes y servicios y tenés que desplomar el mercado laboral. Entonces ahí vos ves por qué, según el IGA, Índice General de Actividad de Orlando Ferreres, el primer trimestre del 2024 cae de 6,8 con respecto al primer trimestre del 2023. Marzo del 2024 cayó 9,7% con respecto a marzo del 2023 y ves cómo en el mercado laboral empieza a aumentar el desempleo y caer el poder adquisitivo de los salarios muy fuertemente. Claro. Listo. El modelo de Robert Lucas dice que el dinero es neutral en el corto y en el largo plazo. ¿Qué quiere decir esto? Que no afecta a las variables, la cantidad de dinero no afecta a las variables reales de la economía. Con lo cual, en este modelo, no hace falta enfriar la economía para que baje la inflación. Tenés que actuar solo sobre las expectativas y ser muy contundentes. ¿Y acá qué sucede? Acá entendemos la promesa del superávit financiero y entendemos el canje de deuda reciente de Banco Central por deuda del Tesoro a partir del modelo de Robert Lucas. ¿Cuál es el punto? Sencillo. El modelo de Robert Lucas dice, las expectativas la gente no las mira observando el pasado, es independiente el pasado. La gente mira las expectativas de emisión. Si la gente cree que el gobierno va a tener que emitir o cree que va a emitir mucho, va a subir las expectativas de emisión. Al subir las expectativas de emisión, va a terminar subiendo la inflación. Cuando comprendemos esto, entendemos por qué Milei dice, yo no voy a emitir ni un peso para financiar al Tesoro porque voy a tener siempre superávit. ¿Por qué? Porque ahí saca totalmente una fuente de emisión y dice, y esto es innegociable, va a haber siempre superávit. Léase, nunca voy a emitir para financiar el déficit fiscal. Con lo cual, señores, no esperen que emita dinero, bajen sus expectativas de emisión, en consecuencia, bajen sus expectativas de inflación, que la inflación observada va a bajar. Esa sería la famosa ancla fiscal. Que es un error intelectual.
porque el ancla no tiene que pertenecer a el mundo de la economía real. Ustedes lo escucharon a Milei hablar que manejar la tasa de interés, que es una variable de la economía real, porque coordina las decisiones de ahorro e inversión, es un grave error intelectual. Bueno, el resultado fiscal es una variable del mundo real. Claro. No tiene nada que ver con el mercado monetario, con la oferta de dinero, ni con la demanda de dinero, por ende no influye, de forma directa no tiene que ver. Claro. Por eso no influye en el poder adquisitivo del dinero y no sirve como ancla. Ahora, ¿cuál es el error que comete? Que hay varios. El primero, que no solamente se emite por financiamiento de déficit fiscal. Como hay cepo que muy gustoso dejan, Claro. y más importante, como hay obligación de liquidar dólares de los exportadores en el Banco Central, la principal fuente de emisión monetaria endógena, que no la menciona ya en el discurso, porque no le conviene, es que el dólar de los exportadores tenga que obligatoriamente ser comprado por el Banco Central. ¿Por qué? Porque cuando vienen y te liquidan soja, si son más toneladas porque hubo buen clima, si el precio internacional es más caro porque los cerdos tienen más hambre, los cerdos chinos, o el dólar blend sube más porque sube el contado con liqui, como estos días, por cada dólar que entre, van a entrar más dólares y el Banco Central va a tener que emitir más pesos. El problema es que esos pesos después los saca con los pases y después los saca con los bopreales, que son dinero remunerado. Los pases en pesos, los bopreales en dólares. ¿Qué sucede? Esto es emisión monetaria, porque algún día se tienen que pagar. Entonces la gente mira eso y no baja las expectativas de inflación, lo que debe bajar, porque saben que están haciendo eso. A ver, la emisión monetaria de base monetaria, de pases y de pasivos monetarios totales remunerados en pesos, cuando comparo 15 de mayo contra 7 de diciembre, aumentaron 58%. Sí. Escuchá, los bopreales pasaron de 5.000 a 11.000 millones, aumentaron 107, 108%. Y Milei habla del ancla nominal, el ancla nominal. Sí, 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 sí. No está anclado, porque si la base monetaria aumenta 58, si los pases aumentan 58 y los bopreales 107% en 5 meses, ¿dónde está el ancla nominal? En ningún lado. Entonces no anclas las expectativas, no anclas la inflación. Por eso, a pesar de que la economía caiga al 7%, la inflación baja muy, muy lento y despacio. Y para darle contexto, vos también contabas que en el modelo de Lucas, porque en Argentina no hay demanda de, digamos, pesos, sino que hay demanda de dólares de ahorro, qué tan sano está el balance del Banco Central se convierte en uno de los elementos que setea las expectativas. Bueno, son dos problemas separados. Primero, el gobierno compró, redondeando, números redondos, por favor, emitió 13 billones de pesos para comprar 16.000 millones de dólares, de los cuales solamente se pudo quedar con 8.000, porque redondeando le tuvo que dar al Tesoro 5.000 de esos millones para pagar deuda. Sí. Con lo cual acumuló números redondos 10.000 millones, un poco menos de 10.000 millones de reservas, pero emitió para comprar 16.000. O sea, el pasivo aumentó 16.000 y el activo por 10.000. Y encima el pasivo se multiplica con tasa de interés. Entonces, el balance está más quebrado. Desde finales de enero, el balance dejó de mejorar y se empezó a quebrar, porque no hay que mirar
las reservas, hay que mirar todas las reservas que tiene el Banco Central y todos los pasivos monetariamente relevantes. Cuando miramos esto, vemos que la relación pasivo-activo pasó de 210% al tipo de cambio nominal a 245. Entonces, ¿qué sucede? Acá viene el canje de deuda del Tesoro por la anterior deuda del Banco Central, que aproximadamente un tercio, número redondo, de los pases pasó a ser deuda del Tesoro. Primero, lo que tiene que saber la gente es que el Banco Central tiene un solo accionista, que es el Tesoro. De hecho, tiene su cuenta corriente en el Banco Central. Listo. Entonces, pasar deuda de un lado a otro no cambia el stock de deuda total, no cambia el deudor de fondo. Punto número 1. Punto número 2. La tasa de interés pasó, si no me falla la memoria, de 3.2% mensual en el Banco Central a 4.5% redondeando en el Tesoro. Se pagan más tasa de interés. Claro, mayor interés, más emisión. Ahora, más tasa de interés por una mayor deuda en el Tesoro. ¿Cuál es el problema? Que la deuda del Tesoro son impuestos futuros, impuesto inflacionario futuro y, además, más gasto público futuro. Con lo cual, pasarle la deuda al Tesoro implica mayor endeudamiento del Tesoro, mayor ratio deuda-Tesoro, Tesoro sobre PBI, más bonos en el Tesoro, con lo cual presiones para que el riesgo país aumente, el costo de capital aumente, impactando negativamente en la inversión, Claro. en el futuro, que es lo que necesita futuro, él para que haya rebote en forma de B, pero no termina ahí. Si hay más gasto público, porque la deuda está indexada por tipo de cambio, que se va a mover para arriba, por inflación, que va a seguir existiendo, la deuda va a crecer. Sí. Con lo cual, es un contrato seguro de que va a haber más gasto público. Si hay más gasto público porque hay que pagar más intereses, se necesita a futuro más ajuste fiscal que hay hoy en día. Sí. Con lo cual, al sector privado, sáquenselo con peine fino, que le van a bajar impuestos. No, olvídate. Y entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Cuál es el problema? Los vencimientos de deuda de tesoro, hard dólar duro, 2024 son 9.000, redondeando, por favor, 9.000 millones. En el 2025, 18.000. Eso es En total, el 2000, con todos. solamente hard dólar. Ok, pero Dólar de con verdad. todo tipo de acreedor. O sea, Sí, Fondo todo Monetario. tipo de acreedor. Ok. Te dije, 2025 el doble, 18.000, Sí. con respecto a los 9.000 de este año. 2026, 19.000. 2027, 21.000 millones. ¿Qué quiero decir? De acá a que se vaya Javier Milei, los vencimientos de deuda hard dólar son 65.000 millones de dólares. O sea que tendrían que sobrar eso en reservas por encima del valor del pasivo de la base monetaria para pagar todo eso. Impagable. Impagable. No traten ni de hacer cuentas. ¿Pero por qué impagable? Porque todavía no te dije otra cosa. La deuda en pesos al tipo de cambio de hoy es los vencimientos. Lo que hay que pagar son 150.000 millones de dólares más de acá a final del 2027. ¿Qué quiere decir? Que en este gobierno de Javier Milei, al tipo de cambio oficial de hoy, la deuda, los vencimientos de deuda totales son redondeando entre 210.000 y 215.000 millones de dólares de vencimiento.
es 3/4 del PBI a pagar en 3 años. Y todos estos números son anteriores al canje de deuda. Todos estos números han sido agrandados el jueves de la semana pasada con el primer tramo de canje de deuda de BCRA por Banco Central y este lunes pasado con las licitaciones de bonos a marzo 2025, marzo 2026 y marzo 2027 que hizo Toto Caputo. Okay. Entonces, ¿qué vemos acá? Y que este gobierno, yo en la mejor época de Macri, dije que Argentina iba al default. Sí. En la televisión, lo digo, en Intratables, me dijeron temerario e irresponsable por anticiparlo. En diciembre del 2017, el doctor Ricardo López Murphy me invitó a cerrar el ciclo de conferencias anual del 2017 a la Academia de Ciencias Morales y Políticas, y yo anticipé el default. Okay. Todos quedaron helados. Bueno, terminó ocurriendo primero al final del gobierno de Macri, que lo anuncia la CUNSA, y después con Alberto Fernández. Bueno, los números de hoy que acabo de decir, que son los previos a este canje, están más servidos en bandeja para que la probabilidad de default sea más alta que aquella que había cuando yo lo anticipé en el 2017. Yo estoy seguro que Javier Milei, si estuviera de este lado, tendría el mismo análisis que tengo yo. Claro. Lo que pasa que ahora es negocio, como todo político institucional, no ver la realidad y, por el contrario, inventarse realidades paralelas. Ok, para que puedas tomar un poquito de mate. Entonces, vos planteás que lo que es el modelo monetario y el plan antiinflacionario es inconsistente y por ende no es sostenible en el tiempo. O sea, que eventualmente va a generar un salto devaluatorio, que eventualmente va a generar que la inflación no baje todo lo que tiene que bajar. Y a la vez decís que la forma en la que están llevando el plan macroeconómico está generando cada vez una concentración de deuda impagable dentro del marco de este gobierno, lo cual Exacto. va a generar un default inevitablemente. Esa es tu visión. ¿Y él, Sí. ¿y él qué lectura puede estar haciendo? Mira, te paso en blanco. Si Sí. fuera reelecto, los vencimientos hard dólar a lo largo de su potencial segundo mandato, 2028, 2029, 2030 y 2031, son todos más del doble que los actuales también. Son entre 19.000 y 23.000 millones de dólares año por año. ¿Por qué? Porque el 100% de la reestructuración con el FMI hay que pagarlo ahí. Sí. Y el 80-75% de la reestructuración de Guzmán con los bonistas Ley Nueva York hay que pagarlo ahí también. A ver, al FMI le debemos, entre comillas, 47.000 millones de dólares de capital y a los bonistas 65.000. Como verás, sumar los dos números, son los vencimientos que yo te acabo de mencionar. Ahora, con el fondo, supuestamente el planteo es que en algún momento ellos te refinancian con un nuevo stand-by si haces las cosas bien, ¿no? Yo creo sinceramente que el Fondo Monetario... No stand-by, el otro, el Extended Facilities. Sí, algún día va que... Vos tenés que pensar que tendríamos que estar terminando de devolver ahora todo esto. Y no pagamos ni $1 neto, casi. Y lo pateamos 10 años para adelante. A mí me parece que lo más sensato es que en algún momento quieran cobrar algo. Los bonistas, Ley Nueva York, todavía tampoco cobraron casi nada. Entonces, ¿quién te va a refinanciar? Más si a esto le sumamos que, por lo que comenté, es probable que a Argentina no le vaya bien macroeconómicamente, la verdad es que no están dadas las condiciones para que el mundo nos siga regalando plata que nunca devolvemos. Aparte, ¿por qué la inflación, el plan es dinámicamente inconsistente? No lo digo yo, lo dice el propio Milton Friedman y Robert Lucas. ¿Por qué? Porque dicen,
La política monetaria no puede ser conducida discrecionalmente. ¿Qué quiere decir esto? No puede ser que la política monetaria no sepamos qué se va a hacer a futuro. Tiene que haber un plan monetario a lo largo, planeado de 2 o 3 años, donde institucionalmente la gente sepa cómo se mueve cómo crece la cantidad nominal de dinero. Hoy en día es todo discrecional. Lo mueve el Poder Ejecutivo y no sabes ni ellos saben qué van a hacer. Mañana, pasado, dentro de 3 meses, dentro de 6, dentro de 10. O sea, va en contra de las recomendaciones de la propia escuela sobre la cual se basa el modelo. El modelo recomienda política en base a reglas, acá no hay ninguna regla. El gobierno recomienda, el modelo Chicago recomienda que esas leyes estén institucionalizadas, acá no hay nada escrito. ¿Ok? Segundo, tanto Friedman como Lucas recomiendan independencia del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? Sí. Que los directores, el presidente del Banco Central, debe ser independiente del Poder Ejecutivo. ¿Ok? Y no debe responder al Poder Ejecutivo. Acá hacen una conferencia por cadena nacional donde está el presidente y a un lado de él el ministro de Economía y del otro lado el presidente del Banco Central, que son socios Claro, eso iba a decir, que son en una socios. consultora dedicada al mundo financiero de compra y venta de activos financieros. Otra recomendación en contra que hace la Escuela de Chicago dice, no se puede hacer política monetaria pensando en cómo responden los activos financieros ni los mercados financieros. Y es muy interesante esto, porque el presidente se queja de la conferencia de Marcos Peña. Claro. Y dice que esa conferencia terminó precipitando el derrape del inflation targeting de Sturzenegger y que el dólar y la inflación derrapaban y se tuviera que ir. Sí. Bueno, él está haciendo lo mismo, pero recargado, porque en esa foto había miembros del Poder Ejecutivo, como Marcos Peña, que claro. él lo critica por ser jefe de gabinete y está al lado del presidente del Banco Central, con otro ministro de Economía, que era Duhovne, y él, el Salón Blanco, siendo el presidente más que el jefe de gabinete, se sienta él con el presidente del Banco Central, con el ministro de Economía, que son socios, y él, y encima, sincera, que se está haciendo lo que él dice que hay que hacer. Sí. O sea, hay contradicciones conceptuales bastante más serias que ahí. contra la Escuela de Chicago no se puede ir. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que la Escuela de Chicago dice que todo esto está mal, porque todo esto te va a llevar a que se caiga la demanda de dinero, salte el tipo de cambio, y después del salto del tipo de cambio, se va a abortar el proceso desinflacionario y va a volver a aumentar la inflación. Claro, Y volverse a eso la va etapa a anterior. impactar negativamente en la reputación y credibilidad de las autoridades y va a retroalimentar negativamente la problemática. Sí. ¿Qué es el problema de todo esto? Es que, y ahora te contesto lo del nivel de actividad y vamos a la inversión. Sí. Lucas decía, va a haber más desequilibrio monetario, por lo tanto, más exceso de oferta con respecto a la demanda de dinero, y eso va a generar más expectativa de inflación y va a terminar generando más inflación. Correcto. ¿Cuál es el problema? En Argentina nadie ahorra en dólares. Perdón, en pesos. Con lo cual, no hay demanda de dinero por motivo pesos. La demanda de pesos que hay es solamente por transacciones. Claro. Entonces, yo demando pesos para comprar y vender, yo demando pesos para consumir, yo demando pesos para pagar salario, yo demando pesos para comprar insumos,
demando pesos para producir. Si el nivel de actividad económica se cae, la demanda de dinero, de pesos, por todo esto, se cae. Sí. Si se cae la demanda de dinero y, como dice Milei, los pesos están fijos, que es mentira, no están fijos porque sigue emitiendo, Claro. pero si están fijos, si se cae la demanda, aumenta el desequilibrio. Por lo tanto, va a terminar subiendo el tipo de cambio y la inflación. Sí. Ahora, si seguís emitiendo, mucho peor. Por eso Milei vende, por ahora, ignorando, dando la espalda a la realidad del mercado, que hay una reactivación. Porque si se sincera que la caída existe, no se suaviza y va a seguir en el tiempo, se sincera que va a volver, que el desequilibrio monetario se está ensanchando, se va a seguir ensanchando, y en algún momento ese desequilibrio se va a manifestar impactando en suba de tipo de cambio y en aborto de la política desinflacionaria y nueva aceleración inflacionaria. Ahora, Diego, me parece muy bien todo lo que planteás. Y, a ver, si Milei y el Toto Caputo son personas que obviamente tienen conocimientos, están en el mercado y están planteando este mix de políticas para tratar de generar la circunstancia que ellos consideran que sería una que finalmente desemboca en reactivación, ¿no? Y a la vez, por un lado sabemos que Milei es medio mentiroso cuando da declaraciones públicas, pero también hasta diría, si está tratando de setear expectativas a futuro porque entiende que hace política monetaria también a través de la comunicación, Sí. hasta le daría un poco el beneficio de la duda de ser un poco chamuchero con lo que dice. ¿Qué lectura pueden estar haciendo? Porque para vos lo explicás con tal nivel de convicción y claridad que ¿qué lectura pueden hacer? ¿Se te ocurre que pueden estar haciendo una lectura? ¿O están siendo tan cortoplacistas que no pueden diferenciar el árbol del bosque? Mira, Toto Caputo y Bausili, de todo esto que acabo de explicar, no saben nada. ¿Ok? No son macroeconomistas y mucho menos especialistas en economía monetaria, en teoría monetaria. Ellos son muy buenos comprando y vendiendo papelitos y saben hacer plata tradeando, se dice técnicamente. ¿Ok? Perfecto. Es más, son muy buenos en eso. Los El mejores problema es deben cuando ser. uno entra a hacer cosas para las cuales no está técnicamente preparado. Javier sí entiende estas cosas. Lo que pasa es que me parece, y hablo con conocimiento, digamos, de causa, Sí, claro. que tiene una gran inclinación, tal vez más que nadie, a darle espaldas a la realidad, inventarse realidades paralelas que efectiva, tangiblemente no existen, para autoconvencerse de que las cosas son, cuando en realidad no lo son, como él quiere que sean. Ok. Porque si él se autocree eso, no tiene necesidad ni de escuchar a nadie, ni mucho menos transparentar errores ante potenciales comentarios de terceros que le dicen, mirá, ojo con esto, no estás viendo lo de acá, no estás viendo lo de más allá, tenés que corregir si no te vas a dar una trompada. Claro. Macroeconómica o monetaria. De hecho, vos fijate que ayer en el IAEF, cuando habla de la dolarización endógena, que no es otra cosa que una dolarización espontánea que surge a partir que los agentes económicos individuales empezamos a escupir nuestros dólares y desahorrar nuestros dólares, Claro. porque decimos, uy, no hay pesos, entonces O sea, los vamos a hacer dejaste a todos sin transacciones pesos, económicas. entonces todos salen a Claro. hacer tu actividad en dólares. Vos fijate que
cuando él lo explica, él está partiendo de una assumption que está peleada, primero, contra la buena teoría económica y segundo, contra la evidencia empírica. Y no solamente está peleada con la teoría económica, sino que está peleada con la filosofía política, la ética, y cómo la filosofía política y la ética explican que los andamiajes institucionales ponen en funcionamiento un esquema de incentivos que hacen que las cosas vayan en un determinado lado o hacia en una dirección que en este caso son las contrarias a las que él plantea. Concretamente, Sí, a ver. él asume que la gente va a reaccionar, comportarse, decidir y actuar como él quiere que reaccionen, se comparten, decidan y actúen. Él Sí. necesita, él quiere dolarizar, como no tiene dólares, dice, bueno, acá va a haber una dolarización endógena. ¿Y cómo? Y porque la gente va a escupir dólares porque yo no voy a emitir pesos. Sí. No solamente eso, para que le vaya bien, lo exagero, Sí. todo el mundo tendría que escupir gran cantidad de dólares, todo el mundo al mismo tiempo. Sí, 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 ¿Ok? para que haya como un balance, digamos, en los precios relativos en dólares, ¿no? No, y para que sirva para reactivar la economía. Claro, para que haya un shock de actividad. Ok. Exacto. Para que haya una monetización que permita una salida en forma corta. Sí, Haya un rápido proceso de desahorro que se canalice a la inversión y de ahí a mayor producción futuro, mayor empleo futuro, crecimiento económico. Ahora, ¿cuál es el problema? Punto número 1. No existe esa coordinación entre los agentes individuales. ¿Por qué vamos a salir todos a hacer eso? ¿Porque él lo asume, lo supone o lo quiere? La gente no actúa en forma coordinada perfecta. Punto número 1. sí, El mercado para la escuela austríaca no es perfecto, no existe la coordinación perfecta. Segundo, para la escuela austríaca, las valuaciones de las personas son subjetivas. sí, ¿Ok? Imagínate que él te dice, no se puede, acertadamente, no se puede conocer el tipo de cambio de equilibrio porque no podemos conocer cuál es la oferta, cuál es la demanda de dólares, porque no podemos conocer sus valuaciones subjetivas, sí, pero acá él sabe que todos vamos a querer escupir dólares todos al mismo tiempo. Un grosero error intelectual. No termina ahí. Después entra el andamiaje institucional que él no quiere ver. Señores, el DNU lo manda. El DNU está judicializado. Al DNU una una Cámara cámara, le dijo que no. sí, A la ley de base le dijo que no. Al Pacto de Mayo le dicen que no. A todos le dicen que no. ¿Qué quiero decir? Como yo siempre explico, los sistemas no se cambian desde adentro y con las reglas del sistema, porque las instituciones del sistema y las reglas del sistema están hechas para poner un mecanismo de incentivos en funcionamiento de manera que se hagan políticas que fortalezcan, potencien el sistema, no lo derroquen desde adentro, lo destruyan desde adentro. Entonces, ¿qué quiero decir? Miren la evidencia que tenemos adelante con los ejemplos que di. sí, Este esquema de incentivos puede poner en funcionamiento actores de la política institucional, actores de la economía, del poder económico concentrado prebendario, a accionar, vamos a poner un ejemplo, para que en lugar de escupir sus propios dólares, lo saquen de los pelos a Javier Milei. claro, Y podría hace ser un un caso. gobierno que monetice la economía con pesos porque ellos siempre hicieron negocio de esa manera. Sí. Ahora, Sí, la solución, si a él le salieran las cosas bien, si tu teoría de que desde adentro del Estado no se pueden hacer las cosas no fuera del todo correcta, tendría que pasar
todas las reformas estructurales, todas de una, y al mismo tiempo acomodar los precios relativos lo más rápido posible y ahí funcionaría el plan? Yo creo que tampoco, no puede funcionar en forma permanente estos cambios, porque son cambios estructurales que tarde o temprano van a ser revertidos. Sí, Por ejemplo, agarremos el RIGI, ¿no? El RIGI emana de una conversación que en nuestras casas podríamos haber tenido o en un restaurante, en una mesa, Javier Milei y yo. Muy lindo, todo muy lindo. El RIGI es desigualdad ante la ley. claro que ¿En sí. qué sentido? Desigualdad ante la ley en el sentido que Milei la bala y le gustaría en contra de lo que promulga que es igualdad ante la ley. ¿Por qué desigualdad ante la ley? Mirá, vos sos un inversor de afuera, yo no te pregunto dónde tenías estas plata, no te hago pagar impuestos por esta plata. Entrás y tal vez no te hago pagar impuestos. A vos no te hago comprar el compre nacional. A vos te dejo sacar los dividendos. Mientras que a otros, Importar maquinaria también, ¿no? claro, mientras que a otros a ver, no le dejo sacar los dividendos, a otro le obligo al compre nacional, a otro le cobro impuestos, a otro le hago hacer la declaración jurada, etc. ¿Cuál es el problema? Esa desigualdad ante la ley viene a ser, por eso hablo de la cena entre Giacomini y Milei, es una desigualdad frente a la ley en favor de la rentabilidad y los negocios del sector privado. Sí, Es una desigualdad a favor de la acumulación de riqueza en el sector privado para generar crecimiento el sector privado externo, además. externo. Es verdad que esto genera otro problema, porque si viene un americano y un de plata acá que no tenía declarada, a los 35 segundos cae la DEA y lo agarra así de las orejas al yanqui. Sí, Pero olvídate. dicho esto, imaginemos qué pasa. El esquema político institucional se basa en la desigualdad frente a la ley, como bien marca mi ley, pero una desigualdad frente a la ley para ser utilizada en pos del beneficio de los políticos, no de el sector privado. O sea, a vos te cobro ganancia, a vos te cobro más alícuota de ganancia, a vos te cobro bienes personales, porque a vos que tenés más, yo te lo saco, porque yo soy el que te lo saco, y yo soy el que me doy vuelta y hago justicia social con los que menos tienen. El sistema tolera una desigualdad para los actores políticos o en favor de los actores políticos institucionales del sistema. Sí, claro. Ahora, ¿qué quiero decir? Que si saliera el RIGI o el RIGI, ¿cuánto puede durar el RIGI? Porque es un régimen que va contra la esencia del sistema político institucional que tenemos acá y en todo el mundo. ¿Qué quiero Sí, decir? Más sí, temprano sí. que tarde, el que venga después, a los 10 segundos de su nuevo gobierno, va a decir, che, el RIGI, olvídense, lo revertimos todo. Es más, como en política institucional todo es un péndulo, lo Sí. van a más que revertir. Con lo cual, el inversor esto lo sabe. El Sí, bueno, inversor no va a invertir. a ver, yo no estoy muy de acuerdo con el Rigio, aunque no leí la letra fina, con que hay inconsistencias que vos planteás, pero hay países en el mundo donde las economías funcionan mejor que acá porque supuestamente se hicieron ciertas reformas, quizás no todas, y al mismo tiempo se generó algún tipo de consenso de ciertas políticas que se favorecían, ¿no? Como en el caso de Israel. Pero no te quiero quitar más tiempo porque sé que No, pero tenés yo un te quiero montón contar de... algo. Sí, dale, por favor. Cerremos con esto porque al público le Tenía va a una pregunta, interesar. pero te dejo a vos cerrar mejor. El otro día, en Casa de Gobierno, cuando se inauguró el busto de Carlos Saúl Menem, que parecía James Brown, Sí, 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 tenía buen pelo. ¿no? Milei cuenta la anécdota de cuando Menem lo agarra de las manos y le dice, vos vas a ser presidente. Es verdad.
Yo estaba hombro con Javier Milei y lo tenía Carlos Saúl Menem a 70, 80 centímetros. Es verdad, le dijo eso. Pero Javier Milei omitió contar lo más importante y para variar solamente contó lo que le convenía ególatramente. Sí, sí, sí. Porque ¿saben qué? Eso fue la introducción. Fue la primera conjunción de una frase que prosiguió A ver. después de la coma. La frase completa fue, la agarra de las manos y le dice, vos vas a ser presidente, coma. Yo un solo consejo te voy a dar. Nunca te pelees con nadie. Mucho menos te pelees con tus enemigos políticos. A los enemigos políticos no hay que pelearlos. Hay que seducirlos. Eso no lo contó. No. ¿Por qué no lo contó? Porque en su acción hace todo lo opuesto. ¿Y por qué esto es un problema? Porque vos cuando construís política institucional desde la dialéctica, desde los opuestos, en el fondo cimentada sobre la violencia, en términos dinámicos, solamente llama más violencia. Y la producción y el comercio, la economía, para florecer necesitan un entorno pacífico. Si hay un entorno violento, solamente hay que esperar que el sector privado tenga que pagar más adelante una factura grande en materia de producción, comercio y bienestar si esto no es revertido y se sigue construyendo política en base a la violencia. Claro, y además, tanto que hablamos de la credibilidad como una herramienta de política monetaria y económica, la violencia genera menos credibilidad, menos te conviertas en un dictador, que supuestamente iría en lo opuesto de la visión, digamos, libertaria anarcocapitalista, ¿no? Pero no te quiero seguir sacando tiempo. Fue un placer, como siempre, me divertí bastante. Me gustaría extender la charla, pero es todo por hoy. Volvamos a hablar en unos meses cuando me puedas analizar cómo está todo. Y bueno, te quiero agradecer a vos y a todos los suscriptores de Perfil por acompañarnos hoy. Un placer enorme. Siempre, Diego.